A Gianfranco Marcone, porque hay novedades en cuanto ¿Qué pasa en Chile, hombre? Sí, pues, novedades meteorológicas en el norte y en el sur. Te presto los dedos para que me hagas más preguntas todavía. Esta. Sí, y después te voy a preguntar por Santiago, ¿se imaginan? Muy bien, muy bien. Sí, Sí, que una semana en Santiago en realidad moderadita, así que en realidad tenemos muchos más focos de atención en el norte y en el sur también de nuestro país. ¿Qué pasó con el norte? Mira, en el norte tenemos un fenómeno conocido como el invierno altiplánico, ¿cierto? Que uno dice, hoy estamos en marzo, ¿por qué todavía tenemos este fenómeno? Mira, esto pero en marzo pasó en sectores, por supuesto, lo que llamamos altiplano en el norte de Pero nuestro esto país. no es habitual en marzo. A veces ocurre, lo que pasa es que el invierno altiplánico puede tener dos características. Uno, intensidad y otro, extensión de duración. Este año en realidad no ha sido tan intenso. Hemos tenido dos pulsos importantes. Este de ahora y uno que tuvimos más o menos en febrero, que afectó, por ejemplo, a Calama, a María Elena también. Pero este particularmente ha sido más extenso. Este es el sector de San Pedro de Atacama. ¿Esto es San Pedro de Atacama? Sí, San Pedro de Atacama, cercanía San Pedro de Atacama. Durante los últimos días de la semana pasada, una precipitación intensa. Sabemos que esos sectores desprovistos de vegetación, suelo poco permeable, por lo tanto, por más que pueda uno decir que es poca agua o mucha agua, dependiente de cómo lo quiera mirar, causa estragos rápidamente. Lo que pasa es que es súper engañoso, porque llueve arriba. Llueve arriba en el altiplano, entonces la gente en San Pedro específicamente puede estar despejado incluso. Claro, despejado. Claro, sí. Y además que en general este tipo de fenómeno amanece despejadísimo. Frío en la mañana, altiplano, y en la tarde se empiezan a formar esas nubes así y de repente viene la tormenta de la nada. No te das ni cuenta cuando llega la tormenta al lugar donde estás tú. Se empiezan a formar esas nubes hacia la cordillera y ahí cuando la gente tiene que poner mucha atención. Este es el invierno altiplánico, cuando tú siempre nos corriges y dices, no digan invierno boliviano. Es que en realidad, ahí como lo quieras mirar, porque claro, invierno boliviano se dice porque es un fenómeno que nace en Bolivia, que se llama la alta de Bolivia, sino que se fija a ponerse así como bien quisquilloso, bien técnico, el término es la alta de Bolivia, que afecta a sectores altos de Bolivia, de Perú y de Chile. Altiplano, pero ese mismo altura. Fenómeno al que nosotros recibimos. Entonces es mejor llamarlo invierno altiplánico. Ahora por ahí también dicen, oye, ¿por qué invierno si es en verano? En realidad lluvias estivales. Si queremos exquisitos, lluvias estivales. Si alguien dice, este invierno boliviano... Lluvias estivales en altura. Lluvias estivales en altura, muy bien. Ya, pero esto específicamente, ¿cuándo debería ocurrir? ¿En febrero? ¿En enero? ¿Es raro en marzo? La frecuencia como más normal es enero y febrero. Claro. Pero distintos años va entre diciembre y marzo. Eso es lo más que se puede extender. De hecho, este año podría ser uno de los años donde más se extienda. Incluso podría llegar hasta finales de marzo. Por lo tanto, ¿podemos decir que es normal? Sí, ha ocurrido, pero no está dentro del promedio. ¿Ya? Como te digo, hay años que, generalmente los años con fenómeno en la Niña, que alcanza una intensidad muy grande, intensidad, me refiero a harta lluvia, pero quizás menos extensión de tiempo. Oye, pero este año no ha sido tan intenso, pero se ha extendido más en el tiempo. En Perú también estaba quedando la escoba. ¿Tiene que ver con este fenómeno? Depende en la parte de Perú. Si estamos hablando del norte de Yacu, no tiene nada que ver con esto. No tiene nada que ver con el invierno altiplánico, porque eso es un ciclón. Ya, y ahí cuando hablamos de ciclón, son otras características. No, un ciclón es como un huracán. Claro. Es que claro, hay niveles. Por ejemplo, si tú me he preguntado, si me pongo en la palabra ciclón, ¿han habido ciclones en Chile? Sí, un sistema frontal es un ciclón. Pero estamos hablando de dimensiones, de características muy distintas, de intensidades muy distintas. Mira el desastre que dejó ahí en el norte de Perú. Hay hartas personas muertas, hay personas damnificadas. 12.000 personas la parte más amazónica. En la parte, justamente. De hecho, afectó no solamente a Perú, afectó a Ecuador también. Es el límite de Perú con Ecuador. Esa es la zona que ha sido afectada. Entonces, hay personas que dicen, ya, lluvia en esta época es invierno altiplánico. Pero esto no responde al invierno altiplánico. Esto responde a un ciclón. ¿Qué es lo que es un ciclón? En niveles menores es un sistema frontal que tenemos en Chile. En niveles mayores hablamos de un huracán. Por lo tanto, está muy cerca. De hecho, en Ecuador lo calificaron como huracán. Los centros meteorológicos de Ecuador lo calificaron como huracán. Y es raro en estas latitudes. Pero si lo califican como huracán, ¿es porque tiene características? Es porque las características del viento llegaron a quizás nivel de categoría 1 de huracán. Por eso lo pueden categorizado. Pero no se ve, desde arriba se ve así como un... No sé si tenemos el Windy, quizás todavía se ve porque todavía está dando vuelta y de hecho hay posibilidades que llegue a Lima. Claro, a Lima pueden poner el Windy a lo mejor las rachas de viento, quizás se pueda ver todavía. Ya, pero eso no es habitual. En Lima, claro que no es habitual, porque en Lima, ¿cuál es el pronóstico? En los próximos días, de aquí al 15 de marzo, que es el miércoles, 5 milímetros. Tú decís poco, pero en Lima 5 milímetros es más de lo que cae lo normal en el año completo. No llueve nada en Lima. No llueve nada en Lima. Mira, acá está. Aquí está, ese es Yacu. Ahí está. ¿Viste? Ahí está lleno de tormenta, se ve la circulación ciclónica. Y tú lo mirás y es como un huracán.
Pero claro, el huracán alcanza colores acá más rojos, porque la intensidad es la distinta, pero tiene la circulación, tienen las nubes tormentosas alrededor. Esta es la zona, no es necesario que llegue la parte central al lugar para estar afectado, porque las paredes, de hecho toda esta tormenta que se ve acá es asociado a Yaku. Sí, muy pero intenso. Yaku se ha mantenido, y la otra característica importante que ha tenido Yaku, que está prácticamente desde fines de febrero, se ha mantenido ahí pegado. O sea, si un huracán se mantiene pegado como se mantuvo Yaku, deja la grande en Estados Oye, pero Unidos. espérate, si esto no es un fenómeno habitual, estamos hablando de la costa del Pacífico, es un poquito más arriba de nosotros nomás. Justamente. Esto, si no es habitual, No es habitual. ¿podría ser una antesala para lo que se nos viene a nosotros en el invierno? Esa pregunta es súper buena, Repe. ¿Por qué? Porque esto no es habitual. ¿Ha pasado? Sí. ¿Cuándo? 82. Pasó 82 cuando no Yaku, pero con otro nombre. Cuando el Mapocho casi nos bota a los mar. 97. También. Y ahora. No te puedo creer. Entonces uno, en meteorología en meteorología existe el cuadrar las piezas, porque la meteorología es historia. Sí, no, y además Es que climatología. Y esas estadísticas nos sirven mucho para leer lo que pueda venir acá. A ver, ya, entonces te voy a hacer la siguiente pregunta, Yanta. ¿Este año por fin podríamos tener un invierno muy lluvioso? Es una muy buena pregunta, es esa. ¿Por qué? ¿Por qué Yaku se fortaleció tanto? Porque en Perú tienen un fenómeno conocido como el niño costero. ¿El niño Ellos qué? le llaman el niño costero. Niño costero. El niño costero. ¿Qué es lo que es el niño costero? Se puedan preguntar ustedes. Es el fenómeno del niño, que nosotros lo conocemos como fenómeno del niño. Sí. Deja grandes estragos en Ecuador, Venezuela, Perú como el niño costero. Es porque el agua cálida del Ecuador viene viajando y ya está en Perú. ¿A dónde va esa agua cálida? Al sur. Para el sur. Llega a Chile hasta que se encuentra con la corriente de Humboldt y ya no puede seguir bajando porque la corriente de Humboldt es muy fría. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que este año, en invierno, y justo calzan las piezas. El otro día lo hablamos en Telete Sedimento, con estos cubitos que teníamos en el colegio en que uno calzaba un círculo con un círculo, calzaba un triángulo con un triángulo, en el jardín. Sí. Ya, un fenómeno del niño en cualquier época del año no es lo mismo. En enero da lo mismo, si en enero no llueve. Entonces tiene que calzarte la pieza, tiene que caer el fenómeno del niño en los meses que llueve más. Y este año podría pasar eso. Podría pasar. Caer un ¿Y fenómeno en el del niño norte? en invierno. Si esta agua cálida preferentemente se asienta sobre el norte chileno, ¿podría llover incluso en el norte? Debilita el anticiclón, que es lo que necesitamos para que llueva, que es lo que la puerta que ha estado cerrada todos estos años de mega sequía. Y los sistemas frontales, si bien vienen desde el sur, primero llegan a la zona central, pero el 82 y el 97 llegaron sistemas frontales hasta Arica. Y hablábamos ahí Por de el debilitamiento del temporales. anticiclón. Y ahí hablamos de temporales. Ojo, no hablamos de aluviones, salvo que la temperatura esté muy alta y el Que frente tengamos llegue isoterma- muy al isoterma norte. baja. Pero sí hablamos de marejadas, temporales, no sé si como los años 80, porque el problema es que si bien estamos esperando un fenómeno del niño muy intenso, tenemos por otro lado un enemigo, que es el cambio climático, que no sabemos cómo le va a meter la Gianfranco. mano, cómo le va a influir. Pero sí Gianfranco, podría ser la uno de los siguiente inviernos más pregunta no te la lluviosos voy a hacer yo. de la mega sequía. ¿Quién me la va a hacer? Un titular. Para. A ver, dale. Luego de 3 años, fenómeno de la Niña llega a su fin. Por fin. ¿Qué significa eso para el invierno en Chile, Gianfranco Marcone? Por fin se va. ¿Por qué? Porque esta ha sido una de Oiga, las cabra líneas pesada. más extensas de la historia de Chile. Sí, es que antes yo pensaba, no sé, bueno, es parte de mi desconocimiento, ¿Sí? pensé que un año niña, otro Pero niño. toda un la año razón. niño, otro niño. No es Sí. desconocimiento, porque esto es un ciclo, es como una curva. Llegaba el niño, bajaba, etapa neutra. Venía la niña. Todos los agricultores decían, ya, puta, viene la niña. Pero era un año y otro. Tenemos que... No tan exactamente ¿Ya? un año, pero el ciclo completo en general dura como 4 años. El ciclo completo. Niño, neutro, niña, neutro. Después todos sabíamos que venía, se sabía que venía después. pero la niña se instaló y no se fue más. No había pasado que llegaba la niña, empezaba a bajar, pero se iba de nuevo para arriba. O Franco, llegaba el tengo una neutro y pregunta. uno pensaba que venía el niño. No, se iba de Espérate, nuevo para deja niña. que responda esta primero. Ah, ya. ¿Cuál es el- No Ah, ya. seas tan ansioso. Entonces, bueno, no sabemos 100% qué va a pasar, pero hay un 60% más o menos de probabilidad de lo que es alto, Ya. que la niña ya se fue. La niña ya se fue, eso Ya. está claro, estamos más o menos neutros, pero hay un 60% de probabilidades de que llegue el niño. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Que la temperatura superficial del mar sube. Puede subir 1 grado, niño débil, puede Ya. subir 2 ¿Y eso en grados, qué se niño traduce? moderado. Evaporación. Pero este niño podría ser incluso más intenso que el niño, ¿te acuerdas del famoso niño Godzilla del año 2015? Niño Godzilla. Que era heavy en temperatura Sí, superficial del mar. Godzilla. Los gringos le llamaron Había una niño caricatura Godzilla. de la Oye, el tele. Departamento Creativo de la Dirección Meteorológica Mundial, compadre. No, los Niño gringos, tú Godzilla. sabes, ahí los gringos le pusieron niño Godzilla, ¿por qué? Porque era intensísimo en temperatura superficial del mar. Pero finalmente lluvias dejó
más o menos la mitad, un poquito más de la mitad de lo normal en Santiago. No fue tanto. Oye, pero espérate una cosa. Yo tenía una pregunta. ¿Por qué se llama el fenómeno del niño? ¿Sabes que esa cuestión es tan... Harta gente me ha preguntado hoy en niño y piensan así como una historia muy... Porque antes era la niña o el viejo. Ah, claro, sí. Niña pero o viejo. El niño se descubrió por ahí por los años 70, no es tan antiguo, más o menos por los años 70 se comenzó a descubrir este ciclo. Y es algo tan básico como que se descubrió en las costas de Perú para Navidad. ¿Cómo? ¿Y? Que alguien dijo, mira, esta característica la Por vamos eso a un tener. niño Jesús, el niño. Así, tan simple, pero es algo, yo creo que el nombre uno dice el niño Jesús, pucha, algo a lo mejor como más amigable lo piensa, pero los grandes desastres que deja, en realidad, cuando es muy intenso, es de aquello. Como los niños. Y como te digo, en Perú y Ecuador ellos le llaman el niño costero, porque principalmente les afecta a la costa. Sí, Gianfranco, ¿sabes lo que preocupa? Que si nosotros pensamos en que, claro, si lo único que necesitamos es lluvia, que tener un invierno como Dios manda, con harta lluvia, pero si la lluvia va a llegar así. Y que ese es el tema, Priscila, y por eso yo creo que es un año en que hay que ojalá anticiparse, por más que después no pasa nada, no importa, pero no ser tanto reactivo y preparar la ciudad de Santiago. Ojo, no es una ciudad que está preparada hoy para las lluvias de los años 80. No. Para nada, para nada. Mira. Sí, ahora, con estas imágenes de Perú, ¿esto ya pasó? ¿Es un fenómeno que ya pasó o todavía Todavía está, está, como veíamos recién en el Windy, todavía está dejando ya unos estragos no tan grandes, pero la zona está muy permeable, la zona está muy sensible. Por lo tanto, todo lo que pueda caer de aquí en adelante puede dejar estragos más grandes porque ya la tierra está mojada, ya la esponja está saturada. Pero que eso es lo que me llama la atención, porque esto sí en el norte del Perú, a diferencia de, por ejemplo, zonas como Lima o más al sur, que sé yo, que acá es más desértico, ¿no es cierto? Sí, pues Lima no es tan desértico, pero no llueve, es costero. Pero acá el norte de Perú, esto aquí donde está afectando todo esto, el norte de Perú es tierra que chupa harta agua. Bueno, o sea, tiene que haber llovido mucho. Selva amazónica, claro, cayó gran cantidad de agua en un corto tiempo y es un poquito no sé si miedo, pero sí la preocupación que puede haber para lo que pueda pasar y lo que ha pasado también en Perú. La forma que está cayendo el agua hoy en día por el cambio climático es distinta como caía antes. Mira, ahí las imágenes estamos viendo acá al ladito, acá al otro lado, y esos productos eso te lo deja, por más que sean suelo, hemos visto inundaciones repa hasta en Chiloé. Y uno puede decir, oye, Chiloé es un lugar que llueve tanto. Claro, pero si tú le tiráis el agua 10 veces más rápido que lo que cae normalmente, te va a dejar estragos en cualquier parte del mundo. Que es tanto que imagínense que aquí había calles, ya ni siquiera hablamos de ríos, sino que verdaderas lagunas o lagos. Verdaderas lagunas, justamente. Impresionante. Sí. Mira cómo y además se llevan las casas. Y yo creo que eso se lo ha dado la característica que ha tenido este ciclón, que ha sido estacionario. Se ha quedado mucho tiempo ahí y quedarse, al no moverse, eso te deja que siga ahí botando, siga botando, siga descargándose. ¿Se mueve? Y en realidad la razón por qué no se mueva es muy difícil de precisar, pero yo creo que principalmente es porque él está estacionado en su... Es como si yo dejara estacionado el auto todo el rato en la bencinera, con la manguera puesta. El auto no se va a detener nunca, porque tiene su inyección de energía. ¿Cuál es la inyección de energía de un ciclón, de un huracán? El océano. Este océano está más caliente por el fenómeno del Niño. Por lo tanto, si él se logra mover al interior, va a dejar estragos, pero va a perder su fuente de energía. O sea, vamos a sacarle la manguera del combustible, porque toca tierra. Pero se va a mantener en el océano, entonces no se va a debilitar. Pero habitualmente, ¿cuánto dura un ciclón activo? Un ciclón, pensando en un huracán, por ejemplo, te puede durar 5, 10, 15 días. Los huracanes más grandes de Estados Unidos han durado 15, 20 días justamente por eso, porque a veces han llegado a franjas muy delgadas de tierra y, por ejemplo, llega, pero se sigue recargando en el océano. Se comenzó a hablar a fines de febrero. Estamos a 13. Ah, pero chuta, lleva hartos días. 13, fines de febrero. Lleva casi el límite superior de los de Estados casi Unidos. 15 días, casi 2 semanas más o menos. Y esperamos que ya el 15 pueda morir. Es decir, justamente podría durar 15 días, que es este día miércoles. La geografía del Perú también es súper compleja. Es un país precioso, pero tiene la cordillera de los Andes, corre más cerca de la costa. Justamente. No corre hacia... Y por eso ahí también divide mucho el clima. Evidentemente que la geografía es muy abrupta. Claro. La cordillera cruza Perú aquí. Claro, y por eso también uno a veces puede confundir el fenómeno y decir, oye, está lloviendo acá al centro de Perú,
Por lo tanto, hoy es invierno altiplánico, no invierno altiplánico si la cordillera está más arriba. Claro, en nuestro país está más arriba, pero como tú dices, en Perú está más al centro. No es lo mismo y ahí por eso se establece una climatología y por eso también Yaku no ha ingresado más al interior, porque el biombo climático de cordillera que nosotros tenemos en Chile y ellos lo tienen más al centro genera ahí una fuerte influencia. Sí, ya, ahora. ¿Y eso dónde es? Mira. Todavía Perú, Chuta. mira, revisamos Perú, revisamos lo que ocurrió en San Pedro de Atacama. ¿Es esto lo que, bueno, los estragos de este ciclón? San Pedro de Atacama hablamos del invierno altiplánico, claro. Pero, a ver, esto específicamente en Perú además que no hay nada que hacer. Oye, qué peligroso eso, toda la gente mirando ahí, en cualquier momento esa ladera del lado de acá puede ceder, porque está todo muy débil, muy sensible. Tenemos que pensar que es una esponja que está llena de agua, por lo tanto en cualquier momento puede caer. Increíble cómo nos arriesgamos por grabar. ¿Sabes dónde que los navegantes europeos, ingleses sobre todo, cuando recorrían la zona del sur de Chile, del estrecho Magallanes hacia arriba, le pusieron a una zona donde terminaban los hielos Ice End? Ice End. ¿Vamos a Ice End? Porque también el clima ha jugado una mala pasada por allá. Mira, oye. Uf. Oye, pero qué impresionante, porque además hubo... Es un deslizamiento de tierra, lluvias torrenciales, porque con lo que veíamos en San Pedro de Atacama, que probablemente la lluvia no se veía en las ciudades, más en los valles, sino que bajaban estos verdaderos ríos de agua y lodo desde la cordillera, pero aquí la lluvia fue torrencial en todas partes. Sí, en la región de Aysén, que estuvo muy acontecida los últimos días, la semana pasada. Ojo que hoy sigue lloviendo, hoy día todo el día lluvia en la región de Aysén. Mira cómo cae el agua. O sea, es un panorama que uno le puede decir que lindo las cascadas, pero también es muy peligroso, sobre todo en el evento mismo que está lloviendo. La fuerza que cae el agua. Oye, hemos visto varias oportunidades. El agua en tierras tan jóvenes como las de Aysén pueden generar deslizamientos súper importantes, como veíamos en la imagen anterior. Eso es un deslizamiento. Eso es importante lo que dice tu re, porque uno puede decir, oye, aluvión, ¿estaba alta la temperatura? No, pues no estaba alta la temperatura, pero la cantidad de agua es tan grande que te remueve el suelo, te lo satura, te lo debilita y se provoca un fenómeno similar al aluvión, que uno puede pensar que hoy está alta la temperatura, no cayó nieve. No es el menos el caso ahora. Esto es cerca de Puerto Chacabuco, en camino al lago Riesco. Ese camino fue el que fue cortado producto de estas fuertes lluvias durante los últimos días de la semana pasada, pero ojo que sigue también hoy la precipitación en Aysén. ¿Sigue la lluvia, nosotros? Sigue la lluvia y ojo que todo indica que marzo va a ser lluvioso en el sur y en el extremo austral, al menos Aysén, Magallanes, el año pasado terminó con un 50% de déficit, este año tiene superávit hasta ahora, ya estamos en marzo y ya tiene superávit, por lo tanto, esto que esperamos para la zona central no tiene nada que ver con lo del sur, pero al menos marzo en el sur podría ser lluvioso, ya está siendo lluvioso y podría continuar de la misma manera. Sí, además en Aysén se registraron temperaturas bien altas durante el verano. Durante el verano también. Sí, no fue un verano tan extremo como fue la zona central, pero algunos días llegaron a 30 grados. Sí, porque 30 grados en Aysén a uno le llama la atención. Pregunta. ¿Esto puede ser un anticipo para lo que va a pasar más al norte? Oye, ¿en qué dedo vamos ya de las preguntas? No, ya me contamos, si me faltaron dedos, pues viste, por eso necesitaba pedirte prestado. Por eso era esta y esta. Oye, ¿esto es un antecedente para lo que pueda pasar acá en la zona central? Lluvia en el norte y en el sur, ¿cómo no? En el centro. Como que tenemos ambos frentes. Yo creo que sí, tenemos ambos frentes, ¿verdad? Falta la zona central nomás. A ver, siempre hay personas que me preguntan, oye, que haya frío en el hemisferio norte, ¿significa que viene el invierno para acá? Que esté lloviendo allá o que esté muy seco, ¿significa que viene para acá? En realidad en meteorología el efecto espejo no existe mucho, sobre todo cuando hablas de hemisferios distintos. Ya. Lo del sur tampoco, porque el sur está influido por una corriente que se llama la corriente de Humboldt, nosotros que nos va a llegar el Niño, por lo tanto, de que podemos tener un invierno lluvioso, sí, pero no porque está pasando esto en el sur. Yo le pondría más ojo a lo de Yaku. Eso yo creo que puede traer algo a nuestro país. No Yaku en específico, sino que porque ellos ya están recibiendo los primeros embates del fenómeno del Niño, o Niño costero como le llaman ellos, y eso podría llegar para acá. Por lo tanto, podría dejarnos uno de los inviernos más importantes de la mega sequía. Ojo con eso. No estoy hablando de un invierno como el 82, como el 97, pero en el contexto de mega sequía podría ser uno de los más importantes. Esto lo estamos viendo en marzo. Sí. Te voy a hacer la siguiente pregunta. Vale. Porque hemos visto un verano extendido. Sí. En marzo temperaturas muy altas. Sí. ¿Podríamos ver un invierno extendido además? Después de revisar estos fenómenos, a lo mejor que empieza a llover intensamente en abril, mayo, o que siga lloviendo hasta octubre. Claro. Quizás podamos recordar eso. Sí. ¿Podríamos tener invierno extendido?
Podría ser, porque va a depender cuándo llegue el fenómeno del Niño. Todo indica que llegaría en invierno, no en otoño. Comenzaría de a poco a llegar en otoño, pero lo mayor, la temperatura mayor del mar, llegaría en invierno, por lo tanto eso indica que las mayores lluvias podrían llegar en invierno. Ojalá, sabes que yo prefiero que tengamos un invierno extendido. Yo lo que le tengo miedo es a lo que ha dejado el cambio climático. Temporadas muy cortas, pero muy extremas. Y eso podría ser más perjudicial. Es decir, quizás unas 2 o 3 semanas de lluvia, pero con todo. Yo creo que eso es peor que tener 3 o 4 meses con lluvias por aquí, por allá, más pausadas, más extendidas, pero no con tanta cantidad de agua en corto tiempo. Pero ¿sabes qué? Yo creo que no hay que perder de vista un dato clave que nos diste. Que el ciclón que está afectando actualmente a Perú ocurrió en los mismos años que nosotros tuvimos lluvias torrenciales, donde por eso te digo, hablamos de temporales. Me llama mucho la atención eso, porque ¿En qué año? 97, 98, Windy, señor director. 82, 83. Tuvimos 2 fenómenos del Niño que han sido no los más intensos en temperatura superficial del mar, pero sí los más intensos en desastres en nuestro país. Ya, y lo último que en el fondo de la historia reciente. Están echándole carbón al Windy. Lo están buscando. Sí, lo que pasa es que es súper interesante lo que se veía en el océano. Sí. Porque fíjate que corre como de oeste a este, mira. Pero ¿sabes qué? Lo que más me preocupa así se mueven los es que sistemas se frontales estacione. en esta zona, claro. En esta zona, claro, se mueven así, pero así. que también tiene que... Porque acuérdate que cerca del Ecuador es donde se produce el calentamiento del agua, ¿no? Justamente. No sé si puedes, Mario, achicar un poco el mapa para que se vea más el mundo completo. Se vea... muy bien, perfecto. excelente, claro. A este nivel más o menos, acá ocurre lo que conocemos como el fenómeno del Niño. Pero mira, a esa zona. Mira, acá está Ecuador, por donde cruza, obviamente, la línea del Ecuador. Justamente. ¿Cierto? Que es la parte que está mayor expuesta a la radiación solar. Justamente. Entonces, toda esta zona... Entre los trópicos. Si tú te fijas acá, mira, pero lo dice clarito. Es la zona de mayor actividad. Exacto. Entonces, tormentas. Esto, claro, todo el cinturón ecuatorial. O sea, en el fondo lo que tú dices es que si se produce el fenómeno del Niño, el agua cálida del Ecuador debería empezar a bajar. Eso. Claro, como están los conocidos vientos alisios, que son vientos que yo lo mismo que agarro la taza de té, empieza a soplar, voy a tirarle el agua para allá. Entonces los vientos alisios circulan de una forma o de otra. Cuando empiezan a circular desde aquí para allá, que ocurre cada cierta cantidad de años, lo que tú me decías que ocurre el fenómeno del Niño, más o menos una vez al año, empieza a traer el agua cálida del Ecuador hacia acá. ¿Qué pasa cuando llega acá? Pues no puede seguir porque se encuentra con el continente, por lo tanto comienza a bajar el agua cálida. Hablamos de 1, 2, hasta 3, incluso hasta 4 grados sobre lo normal. Y eso genera que al calentarse el agua acá y luego en Chile hay más evaporación, más formación nubosa, por lo tanto más posibilidades que llueva. Impresionante, porque eso de ser 1 metro de agua. Chuta. Mira la cintura. Pues. Sí, 80 centímetros. Fácilmente 80 centímetros, depende de la altura de la persona. Eso tiene que haber sido una cantidad de agua en un corto lapso de tiempo, pero brutal. Y te fijas cómo es el agua, también café, mucho barro, seguramente, como tú decías, que la cordillera está como en la mitad del país, seguramente llegó hasta el nivel precordillerano. Eso no fue porque la vecina no barrió la hoja del desagüe. No, y ante eso, ¿cómo uno se prepara? Pero eso te quiero preguntar, Gianfranco. Atención, tengo una pregunta para Gianfranco. ¿Con cuánto tiempo de anticipación nosotros podemos saber que se va a formar un ciclón de esta característica? Es decir, porque estas personas quizás ni siquiera pudieron salir de una zona de riesgo. Claro, lo que pasa es que ahí tenemos 2 cosas importantes. Uno, nosotros no tenemos temporada de ciclones, como tiene Estados Unidos. Estados Unidos tiene temporada, tiene la temporada del Atlántico y tiene la temporada del Pacífico. Por lo tanto, llegamos a la temporada, llegó junio, listo. Podemos estar preparados. De tornados también. Temporada de tornados también. En la llanura americana. Entonces, ellos están preparados y pueden decir, ya, estamos en la temporada. Ahora, ¿cuándo viene uno? No sabemos todavía cuándo llega el primero, pero ya está abierta la temporada. ¿Pero tú crees que esto lo agarró de improviso? ¿Cuántos días antes? De improviso totalmente, porque, como te digo, a fines de febrero recién estaba, pero nosotros no tenemos una temporada. Nosotros, en general, siempre tenemos sistemas frontales que es un ciclón, pero un poquito más chiquitito, más débil. Por lo tanto, hay países que están más preparados. Herramientas también. Estados Unidos tiene este famoso radar meteorológico que para el tornado de Los Ángeles se habló mucho en Chile de traerlo, todavía no lo tenemos, que te permite detectar mayormente los tornados, por ejemplo, con 1 hora, 2 horas antes, más o menos. Oye, y si esto pasa en el Perú, ¿podríamos decir que algo nos puede afectar de una cosa más o menos similar? ¿Podríamos tener un ciclón en Chile? Sistemas frontales cototo. Así que... Pero un sistema frontal, o hablamos directamente de un ciclón, porque es distinto. Es que lo que pasa es que la palabra ciclón
Por ejemplo, si yo hoy día a las 3 de la tarde salgo en el informe del tiempo y le digo a la señora en su casa, para mañana esperamos un ciclón. Vamos a salir todos apretando cachitas. Porque pero la palabra ciclón está muy... Pero si tiene estas mismas características... Es que por eso te digo, es que lo que te quiero decir con esto, Priscila, en Chile tenemos ciclones. Si un sistema frontal es un ciclón, es una formación ciclónica. Ya. Lo que pasa es que la palabra no se ocupa porque es una palabra alarmante. Porque conocemos los ciclones de Estados Unidos que pasan, pero los ciclones tienen distintas categorías: sistema frontal, depresión tropical, tormenta tropical, huracán. 1, 2, 3, 4, 5. Esa es la categoría y va aumentando la intensidad. Imágenes como esta que estamos viendo en pantalla. Pero eso tiene que ver con la geografía también. Es que ese es el miedo que me da a mí, porque yo insisto, Santiago, hay obras viales, Costanera Norte, por ejemplo. Nunca se ha llevado un 82, un 97. Nunca. Oh, ni no ha llovido como llovía esos años. Oye, el 82 en Santiago, normalmente en esa época eran 340 milímetros lo que caía en Santiago. Cayeron 750. 750 milímetros el año 82. ¿Santiago está preparado para eso? Yo no creo que este año caiga eso, ojo, pero podemos llegar a lo normal. Podemos llegar a lo normal. Cuando nosotros partimos reporteando el año 2000, 2001, 2002, oye, la cuestión era, está lloviendo a concho, compadre, hay que ir a mirar el Mapocho. Todos íbamos a mirar el Mapocho, ahora nadie lo mira. Sí, ahora nadie lo mira. De hecho, me acuerdo que cuando se estaba construyendo la Costanera Norte, pero va a hacer muchas notas ahí, porque era impresionante que una carretera iba a ir por debajo del río. Entonces la pregunta que nos hacíamos todos, ¿y cuando crezca el Mapocho? Cuando crezca y arriba esté saturado, ¿qué va a pasar abajo? No sé, ahí quizás podemos hablar con una persona más especialista en obra. Ahora nada, pues hicieron hasta una ciclovía en el Mapocho. Me ha llamado mucho la atención siempre esa pregunta: ¿qué va a pasar en una ciudad como Santiago, que tiene obras viales que hace 14 años no llueve como llovía, porque tenemos una mega sequía de 14 años? Si al menos fuera normal este año, al menos normal, no te estoy diciendo sobre. Hoy día normal es 270, ya no son 312, porque ha bajado esa normalidad. ¿Qué pasa si tenemos un año normal, al menos? Ya, pongámoslas a prueba. Es Oye, probable. La región de Coquimbo... Atención, tengo una pregunta. Si nosotros tenemos antecedentes de lo que ocurrió el 82, cuando se desbordó el Mapocho. Total. El Mapocho, el Marga Marga, el Cachapoal, se desbordaron todo. El Rioteno, el Maule. Los meteorólogos chilenos están mirando con atención el comportamiento meteorológico basándose en lo que ocurrió, por ejemplo, en el año 82. ¿Qué es lo que dice tu chat de meteorólogos? Oye, durante el fin de semana estuvo ardiendo harto el chat, pero justamente por Yaku. Justamente se hablaba mucho de Yaku, que era inusual, que si bien había ocurrido, todo eso. Y claro, ya se están poniendo los ojos harto en lo que podría traer el fenómeno del Niño, porque no podemos precisar en un 100% porque la meteorología son estadísticas, pero al menos este año llama mucho la atención que todo calza, pero como lo están se dice por ahí. Lo estamos mirando con lupa justamente por ese calce que va a ocurrir que no ocurría hace años, de que la mayor intensidad caiga en la época donde más llueve históricamente, que eso es lo importante. Porque si yo te digo, oye, va a venir un niño en enero, en febrero, me da lo mismo, porque en enero, en febrero no llueve. Y te va a aumentar eso poco a muy poco. Por lo tanto, pero que calce los 3 meses de invierno es importante. Ustedes son muy jóvenes, no se acuerdan. Pero el año 97, yo me acuerdo que llovió una semana entera. Sí. Oye, pues ahí se hicieron famosas las casas que se mojaron, por las casas copedas. Las casas copedas se pasaron, viviendas sociales recién entregadas. Me acuerdo de los 2 años. Vergüenza nacional. Los 2 eventos yo los viví en Viña del Mar y todavía me acuerdo, el año 82 yo tengo que haber estado en cuarto básico, y vivía, no puedo, a ver, más o menos sí, no recuerdo, pero pues sexto, séptimo, por ahí quizá. Y vivía en Quilpué y me iba en la micro del colegio a Valparaíso, a la escuela italiana. Y yo me acuerdo que íbamos bajando por Quilpué y se salió el Mapocho. Y yo me acuerdo, la agua se metía por la puerta de la micro, o sea, la micro avanzando muy lentamente por la Avenida 1 Norte y se metía el agua para poder cruzar la Avenida 1 Norte y poder llegar al colegio. Y finalmente llegaba al colegio y habían 2. Y más encima te retaban porque había llegado porque no iban a suspender las clases. El año 97 yo iba con un amigo, estaba lloviendo torrencial en la noche, todo inundado. Íbamos un amigo en el auto y yo de copiloto y le digo, echaba una poza y le digo, no se te vaya a ocurrir pasar cap. Pasó cap. No hay que soltar ahí se metió el agua por el tubo de escape. No, ahí quedamos tirados. Arremangando los pantalones, empezar a empujar el agua. Si está el tubo de escape debajo del agua, no hay que soltar el acelerador. No, tenés que ir sostenido. Acelerar. Metí segunda y aceleradito nomás. Ya, pero entonces nosotros ayer nos acordamos de la anécdota, pero en el momento es terrible. No. Pero con toda esta información, con condiciones similares a las que se registraron, por ejemplo, en el año 97 y en el 82, ¿podríamos tener entonces un invierno similar?
Yo te podría decir que sí, si no tuviese este gran enemigo que tenemos que es conocido como cambio climático. Yo creo que ese es el único punto que hoy tenemos que decir ahí, mira, me está mirando ahí una mano negra y me está mirando y me está mirando. Por lo tanto, porque tuvimos ya una experiencia de un fenómeno del niño intenso que fue el 2015, el Godzilla. Ya lo tuvimos y pasó, pero no pasó mucho. Este podría ser más intenso que el Godzilla en cuanto a temperatura del mar. ¿Y qué nombre le van a poner entonces ahora? No sé qué nombre le podríamos poner. ¿Qué podría ser? A ver, King Kong. No sé, claro. No sé, Armagedón podría ser. Sí, pero yo siempre hago la salvedad al cambio climático. Por lo tanto, en el contexto de estos 14 años, podría ser sí un año importante. Oye, espérate que ahí uno entiende la capacidad, las habilidades que uno tiene para manejar cuando las calles están llenas. Imagínate que yo aprendí a manejar en Gran Avenida, donde en la época que se llenaba, se convertía en un río. Y eso de no pasar cambio, primera, segunda, y ahí sostenida, la segunda sostenida. El semáforo te tocaba rojo y chao, tenías que casi que mirar para todas partes, pues es imposible parar, porque si no te quedas ahí. No. Parece que en este video pasó cambio. Y la Gran Avenida era, pero así, mira, llegabas y tú al departamento de hola chiquillos, hoy día hay lluvia, así ya me voy para Gran Avenida. O sea, al tiro, o sea, no, ¿para qué? Sí, tal cual, después se hicieron una obra ya. Se mejoró mucho. Pero es que no sé si se mejoró tanto o empezó a llover menos. Yo creo que ambas cosas, pero hemos tenido últimos años eventos de 20 milímetros, de 30 milímetros, así poquito, y se ha inundado. Entonces imagínate que podría pasar por un evento. El año 82 teníamos eventos de 100 milímetros en 24 horas. Entonces, no sé qué podría pasar en Santiago con un evento como esos. Entonces, el viernes, ya por ahí está un poco la atención. No me acuerdo si fue el viernes o el jueves, pero tú me puedes ayudar en mi memoria. ¿Qué cosa? Hablamos de chilenismos. ¿La verdad que vino Chris? Sí. El viernes fue con el profesor. Sí. El viernes. Vino Chris, Sí. Y había una frase, con todo respeto, señora, un chilenismo que lo tocamos ahí, que se llama mojarse el potito. Yo pensé que me iba a decir al mal. Es el momento que Gianfranco Marcone haga caso de ese dicho popular y nos diga qué va a pasar este invierno. ¿Qué va a pasar este invierno? Nos vamos a mojar el potito, po. Y mucho más. Y vamos a mojar el potito. Wet your butt. Digamos, tan bien. La gente está esperando una proyección jugada, Gianfranco Marcone. Sí, yo creo que si se mantiene todo como está hasta ahora, de la proyección del niño, podríamos tener un invierno dentro del contexto de esta mega sequía. Pero así como es uno de los más como lo que estamos viendo ahí. ¿Como con ese auto rojo? Quizás uno de los más lluviosos. Oye, ojalá que no. La idea es que no pase eso. La idea es que llueva, que nos aporte nieve, que nos aporte lluvia. Ahora, otra cosa importante, el año pasado tuvimos harta nieve, porque fue niña. La poca agua que cayó fue harta nieve. Ahora, como es niño, la temperatura debería ser más alta. No deberíamos tener tantas heladas matinales. Va a ser frío, sí, porque es invierno, pero no tantas heladas. Por lo tanto, la nieve no debería llegar tan abajo, pero sí tener harta nieve en la cordillera misma. Es que no es chiste que nos toque un fenómeno como esto, porque ¿sabes lo que pasa? Se pierden vidas, pues. Se pierden vidas, hay gente que lo pasa pésimo, pierden casa, gente que pierde la vida, gente que queda herida, personas que quedan aisladas, se interrumpen un montón de cuestiones, no solamente también fuentes laborales que se pierden, porque... Ojo con las marejadas también. Ahora estamos viviendo un evento de marejadas anormales en la zona central que termina hoy día, porque si hay más sistemas frontales, hay más marejadas. Las marejadas típicas nuestras, con el cielo nublado, lloviendo. Por lo tanto, podríamos quizás enfrentar nuevamente lo que yo creo que hace tiempo no vemos. Oye, pero son los temporales. En la zona central hace tiempo que no hay un temporal. Temporal. Como tal. Esa palabra ya como que se me la... Ya, entonces este año tú dices que... Este año podría ser, no sé pero cuántos. Altas probabilidades. Es difícil. Ya, de porcentaje. Pero ¿Qué porcentaje de probabilidades tenemos para tener un temporal este año? De que llegue el niño de esa intensidad, 50-60%. Si eso ocurre, esos temporales son mucho más probables. Temporal. Ya, mira la palabra, ya se me había olvidado. Sí. Y otra cosa te quiero preguntar. ¿De cuándo que no tenemos temporal? Estamos a 13 de marzo. ¿Estamos a 13 de marzo. 13 de marzo. Ya la próxima semana debería llegar el otoño. El otoño, el lunes llega el otoño, el 20. ¿En qué minuto nosotros vamos a ver el cambio de estación? Porque todavía estamos en torno a los 29 grados. Sí, yo creo que en la madrugada ya lo estamos notando de a poquito, pero la primera quincena de marzo, que hasta el miércoles habíamos dicho que iba a mantenerse cálida, se ha mantenido. Yo creo que la segunda quincena va a ir bajando la frecuencia de días cálidos. Todavía vamos a tener días cálidos, pero bajando la frecuencia. Yo creo que ya vamos a notarlo como tal en el mes de abril. Primeros días de abril. Y ojo con abril, más ojo con mayo, pero ojo con abril, que quizás no creo que sea abril lluvias 1000, pero sí que podamos tener las primeras
quizás precipitaciones, al menos en la zona centro-sur y ojalá en la zona central. El año pasado, el mes de junio, fue maravilloso. Llovió harto. El mes de junio, que, bueno, llovió más, pero fue como el mes de junio. Yo me metía a Windy así en el celular. Uy, va a llover la próxima semana. ¿Y te acuerdas el año que llegó la pandemia, el 2020? También, pues, no sé si fue junio o julio, que era un sistema frontal tras otro. Claro. Pero ese es el problema, que ha sido un mes y nada más. Ojalá que este sean los 3 meses. Más pausado, pero los 3 meses y nos deje con una buena reserva de agua. No para olvidar la mega sequía. Ojo con eso, con un año no vamos a mejorar 14 años, pero sí va a ser una cuenta de ahorro muy, pero muy Gianfranco. Fíjate que es impresionante. Yo quiero recalcar que llevamos ¿cuántos años de mega sequía? 14 años de mega sequía. Y gracias a la Santa Cordillera que todavía tenemos agua. Sí. Sí, una de las reservas importantes. O sea, si Santiago no, podría quedarse sin agua. Y el año pasado nos salvamos porque el año pasado igual terminamos con un 45% de déficit. Sí. Pero llovió más que el anterior y la buena nieve que hubo en Cordillera, porque fue un año frío, eso ayudó harto que alejáramos el fantasma del racionamiento. Si este año ocurre como esperamos, ya el fantasma del racionamiento lo vamos a alejar mucho más. Gianfranco, entonces recuperamos las botas de agua que dejamos guardadas en el closet de quizás hace cuántos años. Yo las recuperaría. Yo la recuperaría, el paraguas quizás también, pensar en limpiar su canaleta, pensar en limpiar su tapita de agua que tiene en el suelo, por más que diga eso de la municipalidad, eso de obras públicas, lo mismo. ¿Estás jugado, prepararse, porque por último, si después no pasa, voy a tener limpio mi entorno. Pero mira, sabes tú que yo además soy una mujer muy precavida. Y en mi auto yo ando trayendo un paraguas invierno-verano. Te sirve para el sol y te sirve para la lluvia. Sí, siempre tengo un paraguas adentro del auto, no en la maleta ya al último. Lo tengo así a mano. ¿A paraguas? ¿En serio? Por si en cualquier momento se pueden llover. Sí, pero así que mujer más optimista. Qué mujer más optimista. Eso es optimismo. Sí, no, yo compré paraguas para ir al sur y cuando saqué el paraguas en el sur, todos me miraban como... En el sur no. No, en el sur no sirve. Acá la gente se moja nomás. Sí. Bueno, ya, Gianfranco, si ya te la jugaste con un invierno lluvioso, incluso con probabilidades de tener un invierno muy lluvioso, incluso con temporales. Esa es la conclusión. Esta pregunta va pensando en una fecha más próxima. El 18 va a llover. La Semana Santa. Ojo que si tenemos un invierno lluvioso se puede extender. El 18 todavía es invierno. ¿Por qué me echaste a perder la pregunta? Todavía es invierno. Me voy. Sí, ándate, yo voy a preguntar. ¿Ya? Ahora sí, de nuevo. Pobrecito. Hagamos que nunca lo dije. Hagamos que nunca lo dije. Para una fecha más próxima. Ya. ¿Semana Santa? Semana Santa, muy Gianfranco, juégatela. Ahora sí también, mójate el potito. Todavía muy luego. Ya, que muy luego. ¿Ya? ¿Cuándo es ¿Qué va Semana a hacer? Santa? No, todavía muy luego va a pronosticar para ahí porque estamos a 13, queda poquito menos de un mes. Que es el 7, si no me equivoco, 6-7. 6-7 de abril, Semana Santa. Yo creo que sí ya van a comenzar a bajar las temperaturas. No sabría si cuánto vamos a tener ese día, pero ya vamos a tener quizás menos de 30, 20 y tanto esa fecha. Pero si va a llover esa fecha o no, ya te voy a hacer más fácil la pregunta. Sí, muy luego. Cállate tú, porque siempre podríamos traer una estadística, quizás eso podemos traer todos los próximos días. estadística? ¿Cómo ha sido los últimos 10 años, por ejemplo? Porque eso ayuda mucho en esa fecha. Aunque la Semana Santa, el problema es que no es como el 18, porque la Semana Santa no cae siempre en la misma fecha. No, es pues cae fines de marzo, pero te voy a cae hacer la fines de pregunta abril. más fácil. Para Semana Santa, ¿ya vamos a tener derechamente temperaturas otoñales, invernales? No, ¿O vamos a seguir con calor? Invernales no. Otoñales yo creo que sí, pero tampoco todos los días. Todavía podemos tener algunos pics cerca de 30, pero ojo que los 30 de hoy, por ejemplo los 29 que esperamos hoy y 30 quizás en Tiltil, ya no duran los mismos que los 30 de enero. ¿Cuánto está durando la máxima? Hoy en día está durando a lo más media hora, 45 minutos, una hora máximo. Una hora. En verano, pleno invierno, enero te duraba 1 hora y media, 2 horas, sobre todo cuando llegábamos a 36. Pero mira, acá tenemos lo que viene los próximos días, una semana bastante pareja. No pregunto más. Bastante pareja. Se nos corre. Entre los 31, que el día más caluroso podría ser mañana, y los 29, que es justamente hoy y el jueves. Lo que sí todavía no entra, que le ha costado, que ayer entró un poco nubes. Ayer tuvimos nubes. Sí. Fue un día más nuboso. Pero en general los próximos días se ven bastante despejados. Ojo, si usted es de Talagante, usted es de Melipilla, usted es de Isla de Maipo, esto es para el centro de Santiago. Y aunque no estábamos preparados, esto es las para nubes el centro hacen de su Santiago. ingreso. Esa zona podría tener nubes. Está buena la gráfica, Está cómo buena, ingresan las nubes. Que Gianfranco empezó a decir, no, y hay nubes, y empezó a entrar la nube. Sí. Sí, pero en esa zona Perfecto. el poniente todavía pueden tener nubes, sobre todo Talagante, Melipilla, nubes. El centro prácticamente en ausencia de nubosidad. Yo creo que para la Semana Santa esto va a ir bajando. Va bajando. Debería irse acercando a los 10,
quizás 9, ya bajando bajando de los 2 dígitos. Esto todavía, pero chispazos, algunos días y durando menos. Recordemos que ¿qué significa el otoño? Que el sol está más lejos de nuestra latitud, por lo tanto calienta menos la superficie de la Tierra. ¿Trópico pero de todavía Capricornio o de algunos Cáncer? días. ¿Trópico de Capricornio o de Cáncer? Trópico de en la zona nuestra, o sea, el verano es Capricornio. Ahora se está acercando al Ecuador. El 20 de marzo, el sol está justo frente al Ecuador. Lo que se llama el lunes. equinoccio. Equinoccio de otoño, equinoccio de primavera para los del hemisferio norte. Muy bien. Claro, Oye, sí. es que lo estamos aprendiendo Sí, todos lo los que días. pasa es que además hemos tenido tanto cambio climático y con todo esto del cambio climático, como ha ido variando finalmente la meteorología, que uno ya ni siquiera tiene las estaciones tan marcadas como era antiguamente. ¿Te acuerdas? Este verano Entonces, llegó... como que pasamos de verano a invierno. Este verano llegó el 21 de diciembre como fecha, por eso existe también el Pero verano acuérdate. meteorológico y el verano astronómico. Verano meteorológico es diciembre, enero y febrero. Ahora ya estamos en otoño nosotros, meteorológico. Sí. Pero el astronómico es distinto, que es cuando el sol se alinea con los obvio. trópicos y con el Ecuador. El asunto es que hace mucho calor. Es que El verano está muy largo. de hecho, ya hoy como- día- Pero es acuérdate, más, acuérdate las olas de calor en noviembre. Una de las cosas como 10. Una de las cosas maravillosas que ha tenido siempre Chile, sobre todo en la zona central, son las estaciones súper marcadas. O sea, el otoño era otoño. O sea, Sí. te caía en la hoja. El invierno era invierno, hacía frío. No, pero se ahora yo formaba creo que- hielo Sí, en cuando la salíamos calle. con frío. Después, la primavera era primavera. Los Sí. duraznos, los ciruelos maravillosos en flor, qué sé yo. Se respiraba la primavera. que esos son los- y después los- llega el verano y hacía un calor infernal. Y resulta que ahora es como que o hace frío o hace calor. No hay más. Y esos son los daños colaterales que tenemos, pues las plantas no saben qué hacer, pues la planta florece y dice, llegó la primavera y viene una lluvia, o viene una Claro, granizada, la mata, o viene una helada. Entonces, claro, podemos tener de todo. De hecho, hemos tenido 30 grados en invierno estos últimos años. Claro, obviamente son 30 grados que a lo mejor usted no lo siente mucho, porque ¿Sabe dónde duran viene el 15 concepto? minutos. Muy raro. ¿Sabe Pero dónde el viene el termómetro concepto no de veranito pasa. de San Juan? ¿De dónde viene? ¿Cuándo es San Juan? En junio, 24 de junio. 24 de junio. Generalmente se abre, en el pleno invierno se abre para esa fecha, Ya. sale el sol, hace más Es más calorcito, primaveral. un poquito, claro, y eso se Ya. llama veranito de San Juan. El 24 de Es que, claro, a veces pasa un poquito antes, pero en general es en esa fecha. Como en esa fecha, digamos, a veces obviamente cae que no es justo, el mismo 24. a veces después. Pero hoy en día con el cambio climático tenemos veranito de San Juan en cualquier época del año. güey. Sí. ¿Cuándo sí, tuvimos pero, 30 grados si en incluso agosto, creo que? los zapatos de media estación, ya, ¿en qué minuto me los pongo? Por eso empiezan a inventar, se ponen creativos las chalabotas. La bota. La chalabó. Que yo creo que uno de los calzados más feos que se han inventado. Pero se pueden usar, pues. Claro. Bueno, ahora justamente viene esa época de transición en que uno no sabe qué ponerse. El otoño y primavera son así. La media estación. Ya empieza a hacer frío en la mañana, pero todavía Pero hace ¿sabes calor que en la tampoco tarde. están así? Yo no sé ustedes, a mí yo tengo calera de chaleco, súper lindo. Yo no uso ese. Me los regalan porque yo estoy de cumpleaños en agosto, entonces me regalan chalequitos. Claro, y en agosto además, cada vez que compramos regalos para Repe ya están como las ofertas. Entonces puedes regalar de a dos por uno. 2 por 1. Sí, porque tú estás Me llegan en ya chaleco. cumpleaños liquidación. Sí. Liquidación de invierno. Bueno, y resulta que ahí están los chalecos, no los uso nunca. No, es que sabes que pasa algo. Y sobre todo las personas que salen, por ejemplo, ya a pie, que tienen que tomar el transporte público, que no andan en auto. Entonces, molesta la chaqueta o el chaleco que usaste Sí, para salir en la mañana. oye. Entonces dice, mira, prefiero bancarme el frío de la mañana a las Claro. 7, 8 de la mañana, ya después llego a mi trabajo, no me doy cuenta y llego, porque si no es andar con el chaleco todo Todo el ahí día. al po. peso. El año mucho pasado calor. me metí a mi closet y tengo 2 parcas. Por Y nunca supuesto que las las tengo de usaba. adorno. Entonces, al final un día dije que hacía frío y dije, me lo voy a usar, pero solo con camisa o con polera. Sí, po. Y me pongo la parca. Porque decía, te ponía un chaleco y una parca, te Yo hago ponís así, de me calor. pongo la Sí. parca y la camisa o la polera porque Sí. encuentro que es mucho polera o camisa, chaleco y parca, para mí es mucho por lo menos. Sí. O sea, sobre todo Sí. si son esas parcas de pluma que son bastante Tengo abrigadas. unos Es que zapatos ese- todoterreno que también los Ese es tengo el de problema. adorno. Pero sabes que ese problema que finalmente cuando tenemos frío en la mañana y tanto calor en la tarde, si igual pensamos en 31, 29 grados, es mucho calor que uno no sabe cómo vestirse. Sobre todo cuando sales muy temprano en la mañana, se hace frío en la mañana. Sí, ya a pesar de que hoy día, por ejemplo, la mínima fue 12, 13, todavía es alta, pero claramente la sensación térmica ya está bajando, está durando menos esa máxima, está durando más, baja antes, además que está oscureciendo más temprano, está oscureciendo ya prácticamente como 8:30, un cuarto para las 9. Eso
ya y amaneciendo más tarde. Eso hace ya que la temperatura al tiro, escondiéndose el sol, se produce un quiebre. Antes oscurecía 9 y cuarto, por lo tanto duraba está corriendo más. como vientecito en la Llego a las 7 de la mañana. Está corriendo también. Yo llego a las 7 de la mañana y está totalmente oscuro. Sí, pues. Totalmente oscuro. Sí, sí. En la tarde está corriendo más viento, Gianfranco. También, no se hay más hasta brisa hace durante la unas tarde, claro, está apareciendo un poco más. Sí, y eso, bueno, llega a los resfríos y ahí No, pero es que sucesivamente. eso de la primavera y el otoño. Sí, pues el primavera. Exacto. Sí. Porque resulta que en la mañana está helado. Entonces salía abrigado, qué sé yo. Y en la tarde hace calor. Entonces después te sacáis todo. Entonces en la mañana, como a uno le da lata andar agarreando chalecos, chalequitos, chaquetas, qué sé yo. Yo salgo en la mañana muerto frío. Y ojo que el otro día escuchaba Y típico que te agarráis el resfrío de media temporada. El otro día escuchaba a un especialista que hablaba de alergias de otoño. O sea, eso nunca lo había escuchado yo. No, pero alergias siempre de hablábamos de la otoño alergia de son primavera, ahora resfríos. alergia Esos todo son el año. resfríos. Yo no sé, pero justamente hablaba de alergias de otoño, es decir, no solamente en primavera, sino que ahora en cualquier época del año también, producto Sí. de los mismos cambios de temperatura, quizás podemos tener las alergias que tanto ¿Por qué nos tenemos afectan. esta es la media estación, la primavera y el otoño, como que ya están difusas? Sí. Sí, O sea, por eso salvo podemos porque- hablar incluso de dos Espérate, estaciones. es más, yo como le pongo mucha atención al mes de agosto, porque es el mes de los gatos, del mes del corazón. y Yo es mi pensé que le cumpleaños. ponía ahí atención por otra cosa. Siempre le pongo la Pa' pasarlo. atención al mes de agosto. Va a pasar agosto. Para pasar agosto. Para pasar ¿Ya te agosto preocupas hay por que eso? pasarlo y también porque se nos viene encima el Importante 18. también es pasar Pero ¿cómo septiembre. te preocupas del mes de agosto por los gatos? ¿Qué eres tanta? ¿Ya hay una preocupación a medida que uno avanza en la edad? Sí. No, si no es por pasar. ¿Qué le quieres agosto. decir con eso, No, todavía Gisela? no. Pero siempre le pongo mucha atención al mes de agosto. Mucha atención. Además que están las ofertas de carnes para el 18. También. Hay que empezar a prepararse para el 18. Sí. Si está ahí nomás, encima, 2 semanas. ¡Pam! 18. Entonces, yo como le pongo mucha atención al mes de agosto, yo vivo acá en la zona Providencia, donde yo camino y veo los ciruelos en flor durante el mes de agosto, es decir, pleno invierno. ¿Por qué pasa Sí, eso? porque la ¿Hay más segunda, luz en es el la invierno? segunda semana de agosto cuando empiezan a florecer. Claro. Es que ahí se supone que depende- las flores llegan en primavera. Depende del año. Por ejemplo, existe la estación, si me pongo un poquito más agrícola, la estación de crecimiento y la estación de receso. Ahí depende si el árbol es de hoja caduca, me refiero que se le caiga en la hoja, o es de hoja persistente que lo ves todo el año con hoja. Pero esa estación de crecimiento disminuye. Por ejemplo, un año con fenómeno del niño y un año con fenómeno de la niña es distinto. Y eso lo rompe la helada. La primera helada de otoño o de invierno, listo, se pone a dormir el árbol. Y luego, con la última, ahí ya comienza mira. a aparecer. Y eso es distinto todos los años. Puede ser en agosto, puede ser en septiembre, puede ser hasta en noviembre. Si la temporada es muy helada, hasta en noviembre hay heladas, la planta va a seguir durmiendo. Yo Y claro, pienso ahora lo con el a- cambio climático, de repente hay un día con 30 grados en agosto, obviamente la planta va a abrirse, va a decir listo, llegó el sol, po, y se va a poner a bailar. Po. Pregunta. ¿Por qué tenemos solo 2 estaciones actualmente, mi querido Gianfranco? El cambio climático O sea, se instaló así. En cuanto a meteorología en temperaturas, claro, podemos decir que tenemos 2 estaciones y de hecho en los años 80 ya se habló de que probablemente las estaciones intermedias iban a morir. Como meteorología, como astronomía, yo creo que las vamos a tener siempre, Obvio. porque ya tendríamos que tener un problema muy grande que la Tierra salga de su... No, si créeme que en el Polo Sur la primavera llega, pero Sí, sí, astronómicamente hablando la vamos a vivir No se siempre. ve, no se nota. Ahora, esa desaparición de las estaciones intermedias en cuanto a condiciones meteorológicas es producto del cambio climático, claramente. O sea, el cambio climático deja esa violencia, esos cambios extremos, esos cambios bruscos. Y esos cambios bruscos hacen que perdamos la sensación de que ya no tenemos otoño y ya no tenemos primavera. Fíjese que Como tú decías, cuando- o calor o frío o lluvia cuando o los sequía. romanos inventaron el actual calendario, en el hemisferio norte la primavera parte en, gracias, en abril, ¿cierto? Sí, sí. Aprilis, Reyes. diosa de la fertilidad, Aprilis. Por eso se llama abril, es decir, todo florecía, Todo florecía. pero con el mes exacto. Po. Claro. Ahora la cosa... Claro, eso pensando se en el mueve para hemisferio allá. norte. El hemisferio norte, Primavera. pero que tiene una condición, Italia Sí. tiene una condición más o menos Oye, similar a la Gianfranco, nuestra. y en por lo términos mismo- Claro, meteorológicos, abril, climatológicos. fines de marzo, llega la primavera. Ya, Franco, Aprilis. es muy difícil revertir que ahora volvamos a las 4 estaciones bien marcadas. Uy, yo creo que... No sé si hacer muy fuerte lo que les voy a decir, pero yo creo que si acá el tema del cambio climático no es un tema que vaya a ser forever, no lo sabemos. Pero la generación que estamos parada acá, yo creo que no vamos a ver eso de nuevo. Oye, yo les cuento... Nosotros, no sé, pues 40, A 50 propósito años, que- que nos quedan, no sé, 40 años de vida más quizás,
Eso probablemente, si ese es el tema, que la sequía, todo eso, probablemente esta generación. Por lo tanto, el trabajo que nosotros podemos realizar ahora no es para nosotros, es para las generaciones futuras. Lo que pasa es que a mí me preocupa porque los libros de geografía, porque yo he estudiado con mi niñita, en los libros de geografía nos hablan de las características de la zona central de nuestro país. Y una de las características es que tiene cuatro estaciones muy marcadas. Bueno, a mí me ha tocado estudiar con mi hijo a veces geografía, cosas así, y de repente uno lee y dice, oye, esto ya no lo tenemos acá. Pero no sabemos cuánto tiempo no lo tenemos. Fíjate que hoy día lo más probable es que la región de Valparaíso ya empieza a tener una similitud de aquí en más con la región de Coquimbo. Totalmente, sí. Coquimbo ya tiene la región de Coquimbo es un clima semidesértico, que fue bien lluvioso el año pasado. En todo caso, en Coquimbo se nota porque yo estuve por allí y se veía muy verde. Había florecido bastante, había caído harta agüita. Pero la región de Valparaíso cada vez llueve menos. Pero además se notan los tipos de cultivo, cómo ha ido variando. No, pero claro. Ha llegado quinoa, ha llegado mango, cosas que no teníamos en nuestro país. No. O sea, ¿se han dejado de sembrar en esta zona? En esta zona ya no se siembra trigo. Tendría que hacer... porque es un cultivo de invierno. La fruticultura se ha ido al sur. Se ha generado mucho más fruta por el hecho de que se puede optimizar el agua con el riego por goteo. Ya no hay lecherías en esta zona. Hace años, en todo caso. Pero ni lecherías ni cereales se cultivan en esta zona, salvo maíz, pero el maíz es un cultivo de invierno, de verano, donde generalmente los agricultores que tienen agua los cultivan. Pero la cosa es que como se ha ido moviendo todo hacia el sur. Incluso la otra vez yo andaba por el verano, andaba en el verano por cerca de Osorno, ¿no? Y veía en los campos como la gente riega. Están regando en el sur. Acuérdate las olas de calor que afectaban a Osorno, Valdivia. Me ha tocado estar conversando con gente de Chiloé, un lugar que llueve mucho, y la gente de veranos ha tenido que regar. ¿Sí? Ha tenido que regar su jardín en verano porque ha habido periodos de 10 días donde no ha habido precipitación. Ya, Franco, tengo otra pregunta para ti. Para. Ya no sé en qué dedo vamos ya. Vamos a pedirle a todo el equipo que preste los dedos. Atención, pues. Se viene el cambio de hora. El 1 de abril. Queda poquito. ¿Sí? Aprilis. Sí, te quiero preguntar, Gianfranco, el cambio de hora. ¿Puede hacer que llegue más temprano el niño? Nos va a servir en cuanto a la temperatura. Siempre me echa a perder la pregunta. Échalo. Sí, llévate allá. No se aguanta. Se fue solito ahora. ¿Viste? Me hiciste lo mismo. Perdón. ¿Ya pregunta tú? No, pregunte. El cambio de hora, 1 de abril. El cambio de hora a nosotros nos va a servir para al menos tener menos frío en la mañana, aprovechar mejor el día en las temperaturas más abrigaditas. Bueno, una de las utilidades justamente es por eso. Una de las cosas es por eso. Sé que a muchos nos carga el cambio de hora. Es que porque además este es el cambio más difícil. Y este es el cambio más difícil porque dormí 1 hora menos. Sí, el de septiembre es rico porque dices, voy a dormir 1 hora más, pero este es complicado. Pero sí, una de las utilidades es eso, que hace que la temperatura en la mañana a la hora que nos levantemos es el horario anterior, es más tarde. Por lo tanto, ahora, por ejemplo, yo estoy saliendo de noche de mi casa. Ahora, probablemente vamos a salir de día, pero va a oscurecer más temprano. Por lo tanto, para la gente que llega tarde a su casa, es más complejo. El cambio de hora, todos los años es lo mismo. ¿Para qué cambiamos la hora? No cambiamos la hora. Si los estudios dicen que sí se optimiza, otros dicen que no se optimiza, dicen que no sirve para nada. Hay gente que le gusta y otros que no le gusta. Yo no encuentro que es tan relativo porque depende de cada uno. Para lo único que sirve es que los cabros chicos vayan pateando la ojera al colegio. Sí, porque nos demoramos como una semana más las horas de luz. Pero espérate. Y para el 1 de abril, ya saben, ¿no? Vamos a hacer una nota diciendo, ¿cómo afecta el cambio horario en el sueño? ¿Qué recomendaciones? Y va a salir el doctor Ugarte. Lo que tenemos que hacer es dormir un poquito más temprano, va a decir el doctor Ugarte. ¿Cómo va a decir? ¿O no? Vamos a tener trastornos de sueño. Vamos a hablar de trastornos de sueño. ¿Cómo nos afecta a nosotros? Efectivamente nos va a afectar un poco, pero tenemos que tener un buen sueño, horas de descanso, para que así nuestro organismo se acostumbre. Falta la cama, falta la cotona. Doctor, pero ¿cómo le afecta a los niños? ¿O nos afecta más a los adultos? Es relativo porque efectivamente todas las personas sufren algún tipo de problema, pero se adaptan rápidamente. Debe tener la oreja colorada, doctora. No, que le encanta. Ahora te pregunto. Pero, ¿y no has visto mi imitación de Gianfranco Marconi? ¿Sí? No, pero eso. No, espérate. Tengo una pregunta para Gianfranco Marconi. Ay, señor. Si quieres te vas al tiro antes de que te interrumpa la pregunta. Te interrumpí. Es terrible. Gianfranco Marconi. Ya se me olvidó que... Concéntrese.
Ya, el cambio de hora, que este año es el 1 de abril. Y el principal objetivo es la optimización energética. Es el principal objetivo. ¿Cumple ese objetivo? Según los estudios, dicen que sí. Pero yo creo que ahí me imagino que tienen un estudio general de todo el gasto energético. Y ese en promedio yo creo que sí, pero yo creo que es relativo porque hay familias que... Al final no sirve para una cuestión, Gianfranco. Ocupan más la luz en la mañana. Hay otras familias que ocupan más la luz en la tarde. Entonces yo lo que siento yo es que si no lo ocupaste en la mañana, lo vas a ocupar en la tarde, porque finalmente la va a oscurecer más temprano. Entonces, pero para aprovechar ahora por el un día, tema por de último. temperatura, pero es que ¿qué día hay a aprovechar? Si no te levantáis tarde, aprovechaste el día. ¿Pero por qué no tenemos un Ponte horario? tú, si soy una persona que trabajáis a las 2 de la tarde y trabajaste de noche, te vas a adelantar a las 12. ¿Aprovechaste el día? Si oscurece a las 6 de la tarde. En invierno oscurece 5 y media de la tarde. El cambio de hora, según la zona si no me central, falla la memoria, el cambio de hora nace por ahí, a finales de la década del 60, una gran mega sequía que también tuvimos acá, una sequía importante. El año 69, si no me equivoco. Y ahí, en el fondo, la idea era... ¿Por qué te reís? Lo estás interrumpiendo en la sección cultural. Ya, pero eso que estás diciendo tú, Repe, tiene un asidero, que es en generación de electricidad por el agua. Hoy en día en Chile la matriz energética más de un 50% de energía renovable. Por lo tanto, ya el tema que te van a cortar la luz por el agua, ya en cierto modo no tiene tanto asidero en Chile. Ya. ¿Sirve de algo? Se atrasa una hora, ¿no? Se atrasa una hora el 1 de abril. El 1 de abril. Sí, por eso cuesta tanto ese cambio. Dormimos una hora menos. Claro. Pero, por ejemplo, Magallanes lo dejaron fijo, justamente porque en invierno llegaban a tener media hora de luz, porque era prácticamente nada. Ahora tienen, tampoco tienen tanto en invierno, pero tienen más luz. Entonces, Magallanes quedó con su horario fijo. Y todo el resto del país, salvo por supuesto Rapa Nui también, cambia el horario. Mira tú, vamos a cambiar la hora otra vez. Ya saben, queridos colegas periodistas, pueden hacer todas las notas sobre la gente que se muere de sueño, podemos hacerlo... Los trastornos de sueño. Las notas de lo bueno y lo malo. ¿Cómo acostumbrar a los hijos? La cuña, la gente en la calle. Es que yo creo que no deberían cambiar la hora porque la verdad es que uno se confunde. Sí. Hay que el cambio de hora ahorrar. porque estamos saliendo muy temprano en la mañana. El primer lunes es el 3 de abril. Después del cambio de hora es 3 de abril lunes. Sí. Vamos a reírnos por esto que están hablando ahora Uy, sí, ustedes. que llegamos. Sí, Vamos a estar parado el doctor acá. Vamos a estar parado el doctor acá sobre el cambio de hora. Al menos un bloque dedicado al cambio de hora.